Buenas noches, queridos amigos. Buenas tardes, de donde quiera que nos sintonicen. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, terminando el capítulo número 9, titulado, el capítulo número 10, el punto número 9, titulado Ley de Libertad. Para este punto hemos invitado a nuestro amigo, un gran amigo de la casa, el hermano Juan Félix Algarín. Para los que no lo conocen, él es de Puerto Rico. Es un espírita ya de segunda generación. Este, es articulista del Anuario Espírita durante mucho tiempo. Y bueno, es un conferencista muy versado, ¿no? Sus clases son muy instructivas, muy interesantes y una persona muy caritativa, ¿no? En estos momentos está trabajando con un grupo de jóvenes del Centro de Estudios Espírita, Luz Espírita, ayudando a formar a esta nueva camada, ¿no? A esta nueva generación. Entonces, bueno, lo hemos invitado para que nos dicte hoy esta clase de un tema tan crucial, ¿no? Como es el tema del libre albedrío, ¿no? Por eso le dejamos que solamente él tocara este punto para cerrar este capítulo titulado Ley de Libertad, el cual es parte del libro tercero del libro de los espíritus, ¿no? Conmemorando también esta semana un aniversario más del advenimiento, del nacimiento del maestro Allan Kardec. O sea, que todos los espíritas estamos de fiesta y bueno, nos unimos en ese abrazo fraternal a todos nuestros hermanos de Ideal Espírita. Hermano Juan Félix, sea usted bienvenido nuevamente. Esta es su casa y que Dios y los buenos espíritus lo acompañen como siempre. Muchas gracias, Gipsiro, muchas gracias a todos los queridos hermanos de Mensaje Fraternal, por los que profeso gran cariño y admiración. Como bien has dicho, pues en el día de ayer se conmemora el natalicio de nuestro amado maestro Allan Kardec, así que a él van nuestra gratitud, nuestras bendiciones por el gran trabajo que hizo, y creo que es un buen momento para otra vez ver la película que está en Netflix todavía de Allan Kardec, y seguir estudiando esa vida impar y maravillosa, que vino con una misión de dejarnos a nosotros la doctrina espírita. Su trabajo en la doctrina espírita básicamente comienza con este libro, el libro de los espíritus, que es el libro fundamental de la doctrina. Y hoy, pues qué mejor manera de honrarlo que estudiarlo. Vamos a estudiar el libre albedrío de la pregunta 843 a 850, que comprende ese punto, ¿verdad? En el estudio que hizo Kardec de las leyes morales. Y vamos a ver otras preguntas relacionadas que ya se discutieron aquí, pero que es bueno refrescarlas para ir poco a poco entendiendo lo que los espíritus nos quieren decir. Vale la pena señalar que el libro de los espíritus, el espíritu de Viana de Carvalho le recomendó al queridísimo tío Divaldo, don Divaldo Pereira Franco, que lo leyera y lo releyera y lo releyera. Y la experiencia a lo largo ya de una vida de 95 años, o 96 años, es que cada vez que lo lee encuentra nueva sabiduría en el libro, porque somos nosotros los que vamos cambiando, somos nosotros los que se va expandiendo nuestro mapa de la conciencia, y entonces tenemos la capacidad de ver cosas que han estado ahí desde la primera lectura, pero que indudablemente nosotros no teníamos la capacidad de ver. Así que con eso en mente, pues lo que le quiero decir que aquí vamos a discutir cosas que están a nuestro nivel evolutivo, que no es mucho, hablo de mí, pero que la relectura de estas leyes morales a lo largo de nuestra vida, según vayamos madurando espiritualmente, nos irán haciendo comprender mucho mejor las enseñanzas de los espíritus. También quiero agradecer de todo corazón al querido hermano José Vázquez. Se supone que esta clase que yo diera fuera la de la esclavitud, y estuve indispuesto por una gripe,
en esos días. Y como bien nos dijo Gipsiro, el bateador emergente, pues batió de home run con todas las bases llenas. Así que José, gracias por, por, por esa ayuda, y la audiencia pues salió ganando con esa maravillosa exposición que hiciste. Te abrazo y te debo esa y muchas más. Mucho amor y mucho cariño a lo largo de tantos años. Pues vamos al tema. Vamos a ver aquí. A ver, ok. A ver cómo cierro esta ventana. Ahora. Pues libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir o tomar sus propias decisiones. Es bueno que entendamos que no todas las doctrinas filosóficas ni religiosas creen en el libre albedrío. Hay doctrinas que creen que nuestras vidas están programadas desde que nacemos hasta que morimos y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarla. Que existe un fatalismo, por decirlo de alguna manera, donde ya todo está escrito y nosotros somos meros peones o marionetas en una obra teatral que fue diseñada, que se nos asignó un papel y no podemos hacer nada para cambiar. El espiritismo nos enseña todo lo contrario. El espiritismo nos dice que nosotros somos dueños de nuestro destino, que nosotros somos los constructores de nuestro mañana, que en nuestras manos está nuestro porvenir, sea bueno o sea malo, de acuerdo a lo que nosotros ¿verdad? Obremos. Que igual que ocurre en el campo y en la vida en general, en la biología, en la botánica, pues cada quien cosecha lo que siembra. Eso es ley universal. Usted siembra una semilla de una fruta, pues usted va a cosechar esa fruta. Si usted siembra semillas de zarza, pues va a cosechar espinas y abrojos. Cada quien va a cosechar lo que siembra. Y nosotros somos responsables, los únicos responsables de nuestro futuro. Y eso es importante que lo entendamos, porque nosotros tendemos en la infancia intelectual y moral en que nos encontramos a echarle la culpa a otro de nuestra situación. Se la echamos a Dios o a la no existencia de Dios, o se le echamos al demonio, al diablo, a Satanás, al maligno, a los malos espíritus, a las malas vibras, se la echamos a la envidia, a nuestros padres, en fin, siempre encontramos a alguien a quien achacarle la culpa, al jefe que la tiene contra mí, al maestro que no me quiere, que no me entiende, pero el espiritismo nos enseña que nosotros somos dueños de nuestro futuro y que todo eso que nos rodea, que hoy nos incomoda, lo podemos cambiar, y que la manera de comenzar a cambiar todo eso es empezar a cambiar nuestro pensamiento, porque todo se origina en el pensamiento. En la manera que nosotros empecemos a pensar de otra manera, empezamos a vibrar de otra manera y empezamos a actuar de otra manera, y por lo tanto todo lo que está a nuestro alrededor comienza a cambiar en torno a lo que era hacia lo que nosotros estamos proyectando con nuestro pensamiento. No importa lo que hayamos sido en esta vida o en vidas anteriores, eso no cuenta. Esos son errores que hemos cometido, si son errores, ¿verdad? Experiencias que tenemos vividas que nos sirven como punto de partida. Pero eso no nos define. A nosotros nos define que somos hijos de Dios. Y Dios nos hizo dos regalos maravillosos. Nos dio la vida que es un continuo entre la vida encarnada y la vida espiritual. Una vez nos la dio, somos inmortales. El único eterno es Dios, que siempre existió. Nosotros tenemos principio, por lo tanto no somos eternos, pero somos inmortales. Una vez Dios nos creó, tenemos vida en abundancia. Y lo segundo que nos dio, que nuestro Padre Celestial, fue la libertad para vivirla. Una libertad para que nosotros podamos vivir esa vida y hacernos responsables a través del libre albedrío de nuestras acciones. Los errores que cometamos, pues los tendremos que enmendar. Y los aciertos que tengamos, pues los vamos a cosechar y los vamos a celebrar.
Dicho esto, la pregunta 825, que ya se estudió en estudios pasados aquí, preguntaba, ¿hay posiciones en el mundo en que el hombre pueda vanagloriarse de gozar de una libertad absoluta? Los espíritus contestaron categóricamente no, porque todos, así los grandes como los pequeños, os necesitáis unos a otros. ¿Qué nos dice esto? Pues ya nos está diciendo que el libre albedrío tiene sus límites, que tampoco es libertinaje, tampoco es libertinaje. Es una libertad de actuar dentro de un marco, que lo veremos a lo largo de este estudio, que tiene que ser el bien propio y el bien común. Y a cada uno de nosotros, como vemos en esta foto, se nos da una pieza de rompecabezas. Ninguno es dueño de rompecabezas. Nosotros tenemos una pieza. Sin nosotros, el rompecabezas no está completo. Y eso es una pregunta extraordinaria que hace este libro, ¿verdad? Kardec le pregunta el propósito de la reencarnación y una de las respuestas, en la respuesta que dan los espíritus, dice para que cumplamos nuestra parte en la creación. O sea, la creación divina no está completa si nosotros no hacemos nuestra parte. Esa respuesta a mí me llena de tanta emoción, porque mire la grandeza y la confianza que Dios tiene en usted y en mí, que su obra no estará completa hasta que usted no se desarrolle moral e intelectualmente y ejerza ese papel que le toca ejercer. Hay que usted use esa pieza de rompecabezas para completarlo. Así que en su sabiduría, pues Dios le da unos talentos. A uno le da unos talentos a los otros, nos da unas posibilidades a uno, unas posibilidades a otro, y en general eso nos obliga a tenernos que poner de acuerdo, que es parte de lo que hemos venido a este planeta Tierra, aprender a trabajar en equipo. Y Eduardo Galeano, en El Cazador de Historia, tiene podríamos llamar este poema o esta reflexión, puede ser hasta un cuento también, y nos dice, tu Dios es judío, tu música es negra, podríamos hablar del jazz, ¿verdad? Tu auto es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino o es del Medio Oriente, tu café es brasileño, colombiano, puertorriqueño, Puerto Rico tiene historia del mejor café del mundo en un momento dado de la historia, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas, yo soy tu vecino y todavía me llamas extranjero. Mire qué maravilloso pensamiento. O sea, una de las cualidades que tiene el ser humano que nos ha llevado a este momento a estar explorando el espacio en menos de 100.000 años, cuando estábamos atrás, bueno, póngale 50.000 años todavía, estábamos en las cavernas, y en ese corto tiempo ya nosotros estamos explorando el espacio, tenemos una estación en órbita, vamos a crear una estación en la Luna, vamos a colonizar Marte. Todo eso está propuesto para un futuro muy cercano. Y estamos trasplantando pulmones, riñones, corazón, estamos creando tejidos en laboratorios para que usted pueda donarse su propio tejido y puedan hacerle un corazón con sus propios tejidos, de tal manera que su cuerpo no los rechace ni tenga que estar tomando medicamentos. O sea, todos estos avances que pudiéramos estar aquí horas hablando, que nos lleva desde ser un ser tímido y asustado por los relámpagos en una cueva hace 50.000 años, a ser hoy un hombre tecnológico capaz de descifrar todas estas cosas que hemos hablado, se ha logrado a través de la cooperación. Lo que nos distingue a nosotros del resto de los seres vivientes en el planeta es nuestra capacidad para cooperar. Mire, para que el café que se cultiva adentro en la Amazonía brasileña, usted se lo pueda tomar en su casa por la mañana, tiene que haber todo un ejercicio de cooperación maravilloso y extraordinario para que las frutas que se cultivan en Israel se puedan vender en Estados Unidos y llegar frescas o en el resto de Europa.
tiene que haber un ejercicio de cooperación extraordinario entre gente que no se conocen físicamente, pero hay unos acuerdos tácitos históricos que se mantienen y se van llevando de generación en generación. Eso es, queridos hermanos, la evolución de nosotros como un equipo cooperador. Claro está que esto es solo el principio. Imagínense si nosotros llenos de tanto miedo, llenos de tanta violencia todavía, llenos de tanta ignorancia todavía como género humano, somos capaces de haber hecho esto. Imagínense cuando nosotros alcancemos una nueva etapa evolutiva y ya nosotros estemos en otro nivel de cooperación. Las cosas que como género humano podemos alcanzar. El planeta Tierra produce comida para todos y cada uno de los habitantes en el planeta Tierra. Son toneladas de comida que se botan todos los días en los países, sobre todo del norte del planeta. Mientras en esos mismos países, no nos tenemos que ir a los países del sur, en esos mismos países, las calles están llenas de personas que están pasando hambre. O sea, nuestro nivel de cooperación ha llegado a unos niveles, pero todavía carecemos del amor suficiente para que arrope a toda la sociedad. El planeta Tierra produce lo suficiente para que ningún hombre, mujer o niño se acueste sin comer. Lo que nos falta no es comida, lo que nos falta es amor para ejercitar esa cooperación que pueda hacer que todo esto que nos dice Galeano, que ha funcionado, y lo demás que podríamos añadir nosotros, también funcione en esa línea. Y ese es parte del trabajo del espiritismo, tocar nuestra sensibilidad y llamarnos a nosotros a cuáles son las cosas que debemos poner atención para que se pueda realizar esa tarea de transformación. Entonces vamos a la pregunta 827. La obligación de respetar los derechos ajenos quita al hombre el derecho de pertenecerse a sí mismo. De ningún modo, categórico los espíritus, pues es el derecho que procede de la naturaleza. ¿De cuál naturaleza? Que somos seres gregarios, que somos seres sociales y que nosotros, como bien se dice, nuestro derecho llega hasta donde empieza el derecho de nuestro semejante, de nuestro vecino. Así que esa es parte esencial de lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra evolución como espíritu, que nosotros somos dueños y responsables de nuestros actos. Yo soy responsable de cada pensamiento que emito. Soy responsable. Y cada pensamiento que emito debe ser un pensamiento para el bien mío y para el bien colectivo. Por lo tanto, debo respetar el derecho de las demás personas, sobre todo su derecho al bienestar. ¿Tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Aquí comienza el tema de hoy, la 843. Puesto que tiene libertad de pensar, la tiene de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina o una marioneta, como dije anteriormente. Si todo estuviese escrito, si todo estuviese ya en un libreto hecho, del cual usted no tiene la capacidad de usted hacer sus propias elecciones, usted es un peón en un tablero de ajedrez, usted es una marioneta en una obra de mimos o de marionetas. Ciertamente, esa libertad que Dios nos ha dado es la que nos hace semejantes a Él. Dios nos da la vida, como dije anteriormente, en la eternidad y nos da la libertad para vivirla. Qué regalo maravilloso. Y en ese uso, buen uso de esa libertad, es donde nosotros vamos a ir progresando por toda la escala espírita que tantas veces hemos estudiado en este mismo taller. La 844, disfruta el hombre libre albedrío desde su nacimiento. Pues sí, lo disfruta, pero no tiene la capacidad de decidir. Eso es muy lógico. Tiene libertad de obrar desde que tiene voluntad de hacer. En los primeros tiempos de la vida la libertad es casi nula, se desarrolla y cambia de objeto con las facultades. Teniendo el niño pensamientos con relación a las necesidades de su edad, aplica su libre albedrío a las cosas que le son necesarias. Pero los niños son muy honestos
Y hay veces que nosotros, cuando Jesús dijo que deberíamos ser como niños, pues se refiere a esto. Los niños no conocen la hipocresía. Los niños son muy honestos. Y cuando un niño recién nacido tiene hambre o tiene coraje porque está orinado y se siente incómodo, todo el vecindario se entera porque el niño no está con miramiento, que si son las 3 de la mañana, que la vecina está durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Expresa sus emociones, expresa lo que siente. Así que ahí tiene un libre albedrío a la capacidad suya, pero lo hace. Y también es bueno decir, tal vez nos digregamos un poquito del tema, ¿verdad? Que todos los niños son genios cuando nacen hasta que llegan a la escuela. Los niños son curiosos y tienen la edad del por qué y de las preguntas. Y todo el que tiene un niño que ha estado en esa edad sabe de lo que yo estoy hablando. Que llega el momento que uno se siente aturdido, mareado, porque el niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es un genio descubriendo el mundo. Es su manera natural, su inquietud de investigar. Y eso, si usted se da cuenta, casi siempre lo acompaña hasta que lo llevamos a una escuela donde le dicen que tiene que estar sentado y callado, oyendo lo que un adulto le va a decir. Y le mata ese nervio de la curiosidad, ese nervio de la investigación. Por eso hay otros procesos educativos como Montessori. Doña María Montessori se dio cuenta de esto también, ¿verdad? Donde estimulan esa creatividad del niño en todo momento y estimulan que él vaya descubriendo a través de talleres y de ejercicios, vaya descubriendo lo que se le quiere enseñar en vez de atosigárselo unidireccionalmente. Pero ese libre albedrío está ahí y si nosotros los escuchamos y y los observamos, vamos a ver que el niño hace un buen uso de ese libre albedrío. Claro está, hay cosas en que nosotros tenemos que corregir al niño para que ese libre albedrío no se convierta en libertinaje, que son cosas muy diferentes. Las predisposiciones instintivas que trae la persona. Cuando Kardec dice hombre en toda esta obra se refiere a las personas. Acuérdense que esto se escribió en el 1857. Las predisposiciones instintivas que trae la persona al nacer no son obstáculos al ejercicio de su libre albedrío. Magnífica pregunta. Para esto tenemos que irnos, ¿verdad?, a los estudios que se hicieron de la reencarnación en este libro, donde se sabe, todo el que ha estudiado en el libro de los espíritus y en la obra kardeciana y en las obras suplementarias, ¿verdad?, de la doctrina espírita, que los espíritus al nacer traemos predisposiciones instintivas, traemos tendencias, muchas veces las llamamos, y que esas tendencias están marcadas cuando nosotros venimos. Y los espíritus le responden a Kardec en esta pregunta 845. Las predisposiciones instintivas son las que tenía el espíritu antes de su encarnación. O sea, nosotros nos nace un niño y ese niño tiene unas tendencias que a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Dice, pero un nene tan pequeño y con estas tendencias, pues evidentemente esas tendencias, predisposiciones instintivas, son las que trae ese niño desde su vida anterior. Y precisamente el trabajo mayor que debemos hacer como padres es nosotros darnos cuenta de cuáles son y ayudarlo a él con la educación, sobre todo con el ejemplo, a corregir las que no sean buenas. Según que sea más o menos adelantado, puede inducirlo a actos reprensibles, en lo cual será secundado por los espíritus que sintonizan con aquellas disposiciones, pero no existe solicitación irresistible cuando se tiene voluntad de resistir. Recordad que querer es poder. Aquí nos dice también otra cosa, que esas tendencias también atraen a los espíritus simpatizantes. Supongamos, por ejemplo, que una persona nace con tendencia a robar.
un niño desde pequeño tiene esa tendencia, por ejemplo, pues eso va a traer espíritus que disfrutan de eso y que quieren acompañarlo y que lo estimulan a que se desarrolle en esa línea. Por eso la vigilancia de los padres y de los adultos que rodean. Me recuerdo el proverbio africano, ¿no? Que para criar un niño hace falta la tribu entera. A veces el padre, por estar muy de cerca, no se da cuenta de unas cosas, pero los que estamos alrededor podemos ayudar orientando primero al padre para que oriente a la criatura. Pues debemos ver hacia dónde van esas tendencias. Se me ocurrió esa de momento, pero pueden ser muchas, ¿no? Y en la manera que se corrija eso, que oremos por él, que lo envolvamos en nuestras vibraciones de amor, que trabajemos conscientemente esas tendencias para que él vaya liberándose de todo eso, pues estos espíritus que simpatizan, pues no encontrarán cómo hacer vínculo con ese joven o con ese niño. Por lo general, todas estas cosas donde vienen a explotar es en la adolescencia. Nosotros tenemos un hijo, una hija que ha sido maravillosamente bueno a lo largo de todo el camino y en un momento dado, pues lo desconocemos. En la adolescencia se nos convierte como si fuera una persona diferente. Y es porque toda esa rebeldía que ese espíritu trae la aflora con la rebeldía natural de la adolescencia, que es parte del proceso, ¿verdad? De madurar. Pero para eso existe el periodo de la niñez para que nosotros hayamos sembrado valores y sobre todo presentándole modelos de cómo actuar en la vida que les sirvan a él de contrapeso cuando todas estas cosas lo asalten en la adolescencia. Aquí entonces, en esta pregunta, estamos hablando de tres conceptos importantes en el espiritismo: el libre albedrío, la reencarnación y las obsesiones espirituales. Fíjese lo que abarca esta pregunta 845. Y entonces, pues, la reencarnación trae tendencia, tenemos el libre albedrío de seguirlas o no seguirlas, y de seguirlas, pues, estamos sujetos a las obsesiones espirituales, a la compañía de amigos desencarnados que no están en un nivel evolutivo beneficioso para ellos ni para nosotros que estén en nuestra compañía. Entonces, aquí un poco la pregunta está tapada. Debe ser, voy a buscarla acá en el libro. Perdón, pero no la estoy viendo. Es la 846. El organismo no influye sobre los actos de la vida y si posee una influencia, se ejerce esta a expensas del libre albedrío. ¿Qué papel toma el organismo nuestro en todo esto? Pues entonces los espíritus superiores le contestan a Kardec: el espíritu sufre ciertamente la influencia de la materia, que puede entorpecerle en sus manifestaciones. He aquí por qué en los mundos menos materiales que la Tierra, las facultades se desarrollan con más libertad, pero el instrumento no da la facultad. El cuerpo no da la facultad. Por lo demás, deben distinguirse aquí las facultades morales de las intelectuales. Bueno, decididamente encarnar es un reto para el espíritu y ciertamente influye en la materia. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros en este momento de nuestra vida no nos imaginamos cómo sería la vida sin tener hambre y sin tener sueño, porque llevamos los años que llevamos ya encarnados y desde bebé pues tenemos hambre y sueño y otras necesidades biológicas. Pues el espíritu no tiene nada de eso, no tiene nada de eso. Y si
algún aguijón, por decirlo de alguna manera, le ha dado Dios al hombre para que aplique la ley del trabajo, es el hambre. O sea, usted puede ser perezoso, pero cuando el hambre lo ajora, pues usted va a buscar qué comer. Si usted aprendió la ley del trabajo y es hacendoso, pues usted va a trabajar y va a cultivar la tierra cuando, en la época, ¿verdad? Donde pasamos de cazadores y recolectores, que fue lo primero que hicimos. Cuando nos daba hambre, íbamos a la pradera a recolectar frutos y a cazar con algún animal. Luego aprendimos a sembrar como género humano. Ahí nos asentamos al lado de los sembradíos y nacieron las aldeas, nacieron los pueblos y nacieron las ciudades con la agricultura. Y luego todo el resto, ¿verdad? Del desarrollo, donde ahora vivimos en sociedades de servicio, donde no producimos ningún bien, damos servicios hipotecarios, servicios financieros, servicios de salud, servicios de comunicaciones, pero a cambio de eso nos dan una plata que nosotros intercambiamos por comida. Pues ya he sabido que yo me tengo que levantar todos los días a trabajar y que para devengar un salario y poder hacer la compra, ¿verdad?, de los víveres en el momento de comer. En aquel tiempo primero, pues yo estaba descansando debajo de un palo o en la cueva. Cuando nos daba hambre, pues salíamos a buscar qué comer. Así que el hambre es un aguijón que nos estimula a movernos hacia la ley de trabajo, pero también ha sido un aguijón que nos ha estimulado a pelear con las aldeas vecinas, a matar, a muchísimas cosas. Esas necesidades biológicas, ¿verdad? Sobre todo la necesidad del hambre. Luego de ahí, pues entonces vienen las demás cosas, ¿no? Porque la acumulación de bienes, pues crea entonces otras consideraciones. Pero otra necesidad también es la seguridad. Están en la escala de Maslow, ¿verdad? Las necesidades en una pirámide y que podríamos verla en cierto momento. Pero todas esas necesidades que están ahí son aguijones que nos estimulan a nosotros. Y por eso es que el espíritu tiene que reencarnar, porque esos aguijones son los que nos mueven a nosotros hacia el progreso. Hay una historia que leí recientemente donde de tanto pescar, ¿verdad? Pues toda la orilla cercana a las islas del Japón, al archipiélago, pues se han ido quedando sin peces y usted sabe que ese es el consumo principal en el Japón. Entonces empezaron a traer los peces desde bien adentro en el mar, pero les cambiaba el sabor. Los traían, los cazaban, los pescaban, perdón, allá, y le cambiaba el sabor. Entonces intentaron traerlos en peceras, pero cuando los traían, para traerlos vivos, ¿no? Pero cuando los traían todavía el sabor le había cambiado porque venían quietos, no se movían. Y eso también le cambiaba el sabor. Y entonces descubrieron traerlos en grandes peceras y le echaban un pequeño tiburón a la pecera donde estaban los peces. El tiburón seguía moviéndose y por instinto los peces nadando, 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 nadando y llegaban con el sabor que se esperaba a la isla, ¿no? Al puerto. Y entonces esta historia lo que nos quiere decir a nosotros, que para que nosotros nos movamos, a veces alguien tiene que poner un tiburón en nuestra pecera. Y Dios, que lo sabe todo, pues fue el primero que puso un tiburón en nuestra pecera, y ese tiburón es hambre, ese tiburón es necesidad de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas necesidades, repito, que muy bien describe Maslow en la escala de necesidades de Maslow, pues son las experiencias que el espíritu tiene que pasar en la vida encarnada. Para eso venimos. Ese es el tiburón en nuestra pecera que nos puede obligar a movernos y a movernos efectivamente, porque podemos resolver todo eso, como dije, matando, atropellando, robando, etcétera, etcétera, lo cual nos mantiene en un estado de atraso espiritualmente. O podemos desarrollarlo también de una manera
colectiva, de una manera de cooperación, en una manera de ayudarnos, de socorrernos, y entonces vamos adelantando en la evolución del espíritu. Continúa la respuesta a la pregunta 846. Si un hombre tiene el instinto de asesino, seguramente es su espíritu quien lo posee y quien lo brinda, pero no sus órganos. Fíjese qué interesante lo que nos está diciendo aquí el, el libro de los espíritus. De que la persona que viene con instintos asesinos no es el organismo biológico el que te da esas tendencias, sino el espíritu. El que anule su pensamiento para no ocuparse más de la materia, se hace semejante a un animal, y peor aún, porque no piensa prevenirse contra el mal, y en esto es en lo que falta, puesto que obra así voluntariamente. Pues sencillamente, si nosotros anulamos nuestro pensamiento y nos dejamos llevar por nuestras tendencias y por nuestros instintos, pues estamos obrando como un animal y somos doblemente responsables porque no hacemos nada por mejorarnos. Entonces, aquí viene un dicho que yo creo que todos debemos haber escuchado en algún momento, que la carne es débil. La carne es débil. En una ocasión, don Roberto de León, en El Salvador, en un encuentro espiritista en San Salvador, El Salvador, donde estaba José Ángel Velázquez, el querido amigo y director de allá, ¿verdad?, del movimiento espírita en El Salvador. Se hizo ese encuentro para todo Centroamérica y el Caribe. Nosotros estuvimos allí y conocimos a don Roberto de León, que vino 12 horas de camino desde el altiplano guatemalteco. Allá don Roberto era el jefe de más de 30.000 indios mayas que practican el espiritismo. El querido Alipio estuvo por allá, por esos rumbos, y estoy seguro que a todos los hermanos de Mensaje Fraternal les trajo muchas noticias extraordinarias de esos amigos. Pues alguien había dicho en una de las conferencias que la carne es débil. Y entonces don Roberto, queriendo hacer una aclaración muy amable, él con mucho respeto, ¿verdad?, nos preguntó a todos que cuántos éramos conductores de un vehículo. Los que éramos conductores alzamos la mano. Y él nos dijo, ok, cuando usted se monta en su vehículo, usted se monta ahí y el vehículo decide si lo lleva al cine o lo lleva al supermercado o lo lleva a la panadería o lo lleva al trabajo o lo lleva a casa de su mamá o su papá. ¿Es el vehículo el que decide eso? Todos dijimos que no. Y si quién decide, yo soy el conductor del vehículo y lo decido. Y entonces él dijo, pues la carne es el vehículo, la carne no es débil. El que es débil es el conductor, que es el espíritu, es el yo, el que hablo. Yo soy el que tengo la debilidad y yo soy el que dirijo el vehículo, entonces, a satisfacer mis tendencias, sean las que sean, para no enumerarlas. Entonces no es que la carne es débil, es que yo como espíritu soy débil todavía ante unas tendencias que traigo de un pasado, que puede ser un pasado reencarnatorio o puede ser algunos trastornos desde mi niñez hasta este momento donde me encuentro, que también existe. Entonces, nos referimos aquí a la pregunta 919. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir la solicitación del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el espiritista. El trabajo del espiritista, pues, es multidimensional. Tenemos que hacer la caridad, tenemos que ayudar al levantamiento de espíritus obsesores atrasados, tenemos que cultivar la mediunidad para recibir a través de la mediunidad tanto el auxilio a los espíritus obsesores atrasados como las comunicaciones luminosas, ¿verdad?, que nos guíen el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trabajo principal del espíritu es conocerse a sí mismo y de todo ser humano. Esto estaba escrito en la entrada del oráculo de Delfos hace
2500 años o más. Y era lo que recomendaba el mundo espiritual, porque el oráculo de Delfos no era otra cosa que una casa espírita en aquel tiempo, ¿verdad? Conforme o si no espírita, mediúmnica, por lo menos, donde las pitonisas pues entraban en trance y el mundo espiritual se revelaba y le hablaba a las personas y se le presentaban allí los espíritus de una manera maravillosa. Y desde ese tiempo, el mundo espiritual le está enviando un mensaje a la humanidad diciéndole, ese es el propósito de este viaje. Nosotros tenemos que sondear las zonas más profundas de nuestro ser y conocernos. Si yo tengo una inclinación hacia alguna situación, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Viene de esta vida? ¿Viene de una vida anterior? Y lo próximo que tengo que hacer es reconocerla, no negarla, no taparla, porque mientras yo la niegue, voy a estar en una lucha constante con eso. Lo primero que hay que hacer es encender la luz y aceptar esa condición, sea la que sea. ¿Me están oyendo? Sí, hermano, perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, escucha. Muchas gracias. Pues debemos aceptarla porque mientras la negamos somos esclavos de esa situación. Voy a pedirle a la señora Ana si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Mientras nosotros no aceptemos esa situación, vamos a ser esclavos de la misma. Una vez la aceptamos, nosotros la iluminamos, tomamos conciencia y podemos ir poco a poco. Tampoco quiere decir que nos vamos a transformar de un día para otro, pero podemos ir trabajando con todas las herramientas, tanto las psicológicas como la que nos brinda la doctrina espírita, que es la oración, los pases, la desobsesión, el amor que recibamos en la casa espírita en general, para nosotros ir saliendo de esa situación que tanto nos atormenta en nuestro corazón. Entonces, otra vez, recurro al libro. Vamos a la 847. La alteración de las facultades, en este caso de las facultades mentales, quita al hombre su libre albedrío, pues los espíritus contestan categóricamente: aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera no es dueño de sus pensamientos y por lo tanto carece de libertad. O sea, nosotros no, la justicia divina y la justicia de los hombres también lo reconoce, no va a juzgar a una persona que no tiene la capacidad mental para hacerse responsable de sus actos, como a otra persona que sí lo tiene. Esto es un principio elemental de la justicia, ¿verdad? Y ya los espíritus lo están trayendo aquí en el 1857, en esta obra. Ahora nos dice también, esta aberración es a menudo un castigo para el espíritu, que en otra existencia puede haber sido vano y orgulloso. Estamos hablando entonces de personas que carecen de sus facultades mentales y que no pueden responder por ellos mismos. Y hecho mal uso de sus facultades. O sea, puede haber una razón reencarnatoria para que esto sea de esta manera. Puede renacer en el cuerpo de un idiota. Esta palabra hoy tiene tal vez otras connotaciones que no las tenía en el 1857. Aquí está hablando de una persona que no posee capacidades mentales para autogobernarse. Como el déspota en el de un esclavo, un déspota puede renacer como esclavo, un mal rico puede nacer poliocero. O sea, son escenarios que nos presentan los espíritus aquí de cómo el mal uso del libre albedrío en otro tiempo pues nos puede traer a estas situaciones. Por el espíritu, pero el espíritu sufre con este constreñimiento del cual tiene perfecto conocimiento. Tal es la acción de la materia. Muchas de estas pruebas, el espíritu las elige conscientemente. El espíritu se da cuenta, ¿verdad?,
que tiene que limpiar muchas cosas de su perispíritu y elige estas pruebas conscientemente. En el libro Misioneros de la Luz, los capítulos 12, 13 y 14, también se publicó como un apéndice de cómo se reencarna. Existe ahí un maravilloso material de cómo el espíritu elige estas pruebas para poder adelantar espiritualmente. La pregunta 848, la aberración de las facultades intelectuales a consecuencia de la embriaguez, ¿excusa los actos reprensibles? ¿El hecho de que estemos embriagados es una excusa? No, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón por satisfacer pasiones brutales. En vez de una sola, comete dos faltas. La que comete y la de haberse enajenado. Esta foto o este dibujo lo deben haber visto ustedes ya en muchas conferencias, donde hay una persona aferrada a la botella y un espíritu obsesor oliendo los vapores etílicos, ¿verdad? A través de la persona. Y esto ocurre con todas con todos los vicios, con los vicios del alcohol, vicios de la comida, vicios sexuales, vicios de drogas. Vamos por afinidad trayendo comunidades de espíritus, compañías de espíritus, que a través de nosotros satisfacen lo que ya no pueden satisfacer porque no tienen materia. Y nosotros nos convertimos como en vaquitas que ellos ordeñan y nos van robando, vampirizando las energías. Llegando entonces, y todo lo hemos visto, ¿verdad? Como estos cuadros de personas van decayendo, se van consumiendo y en fin, pues es una cosa muy trágica. También tenemos que ver, hacer el comentario de las cientos de vidas que se pierden en accidentes de tránsito con personas guiando en estado de embriaguez. Es muy triste y muy lamentable. Y hay una canción de Rubén Blades, Decisiones, que dice que el borracho está convencido que el alcohol no le altera los sentidos, que por el contrario son mucho más claros y tienen más control. Pues eso es lo que ocurre, porque el alcohol quita las inhibiciones. Por eso cuando un hombre no se le atreve a declararse a una dama, pues se da dos juanetazos de aguardiente y se cree entonces que es Jorge Negrete y allá va, lleno de un valor del que carece, porque el alcohol le quita las inhibiciones, ¿verdad? Y eso ocurre entonces cuando usted va en una curva y ve un carro que va lento y el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, le dice no lo rebase, pero usted pierde la inhibición y dice, que no me va a pasar nada, y le mete el champón al carro y allá usted acaba con la vida de unos inocentes probablemente y a usted no le pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que usted es dos veces, tiene dos faltas. La que usted cometió un asesinato, que es lo que acaba de ocurrir, y por una imprudencia. Así que debemos, ¿verdad? Estudiar mucho esta pregunta y debemos hacernos nosotros también un análisis sobre esto, a ver dónde estamos nosotros parados con este asunto. Nosotros sabemos que hay muchas personas que son muy buenas personas, pero bajo el estado de embriaguez se ponen incordios, llegan a la casa a gritar, incluso le pegan a su pareja, etcétera, etcétera. O sea que la personalidad cambia totalmente, porque en esos momentos son ellos y además son ellos expresando lo que llevan alrededor, como en este dibujo, ¿verdad? Unas categorías de amigos pues, perversos, atrasados, ¿no? Sensualistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo que tiene como espíritu a preguntarse es, y no importa, esto aplica a la embriaguez, explica a muchas cosas. Entonces, con qué compañía yo voy a regresar a mi hogar, donde está mi familia ahí descansando? Aplica a hombres, a mujeres, a los jóvenes. O sea, su padre y su madre son santos, por decirlo, son personas justas, buenas. O sea,
¿Con qué compañía espiritual usted va a llegar a su casa después de una noche turbia en la calle? ¿Qué usted le va a llevar a su mamá allí a que la acompañe? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer en este momento. Entonces, estamos viendo aquí, déjenme ver aquí. Ahora, la posición social no es a veces un obstáculo a la entera libertad de los actos. La sociedad tiene sus exigencias, sin duda. Dios es justo y todo lo toma en cuenta, pero los hace responsables de vuestros escasos esfuerzos para vencer los obstáculos. A mí se me ocurrió traer dos ejemplos. El de las mujeres que nacen en Medio Oriente, ¿verdad? Bajo los regímenes estos fundamentalistas islámicos, pues qué libre albedrío tiene esa muchacha que va acompañada ahí de su niñito, cuando ni siquiera puede enseñar el rostro. Y por el otro lado, nosotros miramos hacia allá a esos fundamentalistas, pero tenemos que mirar al lado de acá, en el norte ahí tenemos el Ku Klux Klan, que su entretenimiento los domingos era cazar un negro, ahorcarlo, y mientras guindaba el cadáver en la horca, hacían un barbecue con los niños y se sacaban fotos todos de la cacería que habían hecho el domingo y el barbecue con el pobre ciudadano afroamericano ahorcado en el árbol. Pues esos son barbaries que sí dicen los espíritus que Dios los toma en cuenta, porque no es casualidad que usted nazca en medio de esa sociedad. O sea, usted nace ahí porque ahí es donde usted tiene que hacer el trabajo y se le toma en cuenta con justicia la posibilidad que usted tiene de obrar o de no obrar, pero no lo exime de usted hacer el esfuerzo por usted no ser semejante a esas cosas. Y como esto podríamos, ¿verdad?, señalar muchísimas otras situaciones. La pregunta 838. ¿Toda creencia, aunque fuese notoriamente falsa, es respetable? Yo amo la respuesta a esta pregunta. Kardec le pregunta que si hay que respetar todas las creencias. Y los espíritus le dicen, toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Las creencias censurables son las que conducen al mal. Y entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Bueno, pues el bien es lo que abona, primero, por la vida en todas sus manifestaciones y segundo, por el bienestar suyo y el bienestar colectivo. Si hay unas creencias que no abonan por la vida y no abonan por la vida en todas sus manifestaciones, Reverend for Life, como dijo aquel premio Nobel, Albert Schweitzer, y no abonan también por el bien suyo y el bien colectivo, pues son creencias censurables que nosotros no debemos apoyar y que nuestro silencio nos hace cómplices. Por eso traigo estas dos situaciones de fundamentalismo y de extremismo en los dos lados, porque por lo general en los extremos es donde encontramos realmente estas cosas reprochables. Y ya vamos concluyendo, que ya sé que la hora va avanzando. Nuestro amado Divaldo Pereira Franco, el querido tío Divaldo, que hacemos voto por su salud desde aquí, ¿verdad? Y porque continúe con ese trabajo maravilloso de regar y esparcir la semilla de paz y de amor por el mundo entero. Nos ha dicho, yo respeto más a un ateo digno que a un religioso hipócrita. Esto no necesita explicarse mucho. Hablando de ideas que hay que respetar, pues es más respetable un ateo digno que un religioso hipócrita que esté hablando a nombre de Jesús y obrando cosas que dictan mucho de las enseñanzas del maestro. Y nos dice aquí, para finalizar, que en verdad os digo, respuesta a la pregunta 828 del libro de los Espíritus, en verdad os digo que el hombre sencillo pero sincero está más adelantado en el camino de Dios que el que quiere parecer lo que no es. Por eso es importante el hombre conócete a ti mismo.
Por eso es tan importante esa, esa, esa expresión, porque nosotros debemos reconocernos y con humildad aceptarnos, amarnos, querernos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, ese que cometió errores, pues ese soy yo. Y con esos errores que cometí me amo, me perdono y me doy permiso para todo ese dolor poderlo sacar de mí y que vaya a otro lugar, al espacio, al infinito, y darme la oportunidad de llenar todos esos rincones de mi corazón que están llenos de sombra, de dolor, de tristeza, iluminarlos con alegría, con amor, con paz, con esperanza de una vida mejor en esta vida y en la que viene, en el mundo espiritual. Eh, nosotros, la gente hace cosas, nosotros decidimos si nos las hacen a nosotros o no. Me explico. Este, el impulso de las demás personas llega hasta nosotros, eh, pues, pues nos agreden verbalmente, como sea. La reacción a eso es mía. Yo soy dueño de esa reacción. Yo puedo decidir eh, responder de otra manera diferente a la agresión. Porque yo tengo dos formas de responder, o por el instinto o por el libre albedrío. Por el instinto, que era una pregunta acá que por alguna razón se brincó. La 849. ¿Cuál es la facultad dominante en el hombre salvaje? ¿El instinto o el libre albedrío? El instinto, lo cual no le priva de obrar con entera libertad respecto de ciertas cosas, pero como el niño aplica esa libertad a sus necesidades y se desarrolla con la inteligencia. Por consiguiente, tú que eres más ilustrado que un salvaje, eres más responsable de lo que haces que él. Y ahí viene con esto que quiero concluir. Una persona me puede agredir verbalmente a mí. El instinto me va a decir a mí que me ponga pico a pico con esa persona y que nos insultemos. Y si ella me dice feo, yo le voy a decir tú eres más feo que yo. Y por ahí, y sabrá Dios si nos vamos a las manos y todo lo que pueda pasar. Eso es instinto. El libre albedrío es lo que me hace a mí un espíritu en progreso. Y la iniciativa que me llega, el impacto que me llega, yo decido cómo voy a responder a ella. Es más, yo decido, porque hay veces que la gente hace cosas y como yo creo que soy el centro del universo, enseguida digo que es por mí. Eso lo está diciendo por mí, como si no hubiesen 7 billones de personas más en el planeta. Yo soy una persona egocentrista, yo me voy a creer que todas las cosas que hacen me las hacen a mí. Y eso es un grave problema. Hay personas que dicen que Dios la tienen contra mí. Mire, Dios es el creador de todos los universos que existan, porque ya se habla de multiuniversos, y en este nada más hay billones y billones y billones de soles, de planetas que Dios gobierna. Y usted está en un punto que es una mota de polvo y ni siquiera eso, en una esquina de una galaxia que tampoco es importante, de un sistema solar que es pequeñito, de una estrella pequeña o un tercer planeta y usted está en una esquina ya y usted cree que Dios va a estar pensando ¿y cómo le voy a fastidiar la vida hoy a fulano? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que fulano se le fastidie en la vida? Mi hermano, eso es un egocentrismo más grande que el universo que yo le acabo de relatar. Pero la gente es así, la gente piensa que las cosas ocurren en torno a mí. Yo soy el centro de todo ese universo que me ocurre. Pero cuando usted se da cuenta que no, que las cosas ocurren, incluso si alguien se para frente a usted y despotrica y le dice 4 cosas, pues esa es una persona digna de pena. Usted se va en la carretera y, y alguien se para a su lado y le grita, pues una persona digna de pena. Usted decide por el instinto si usted baja a ese nivel
y se pone pico a pico, o usted decide por el libre albedrío, que ya usted es un espíritu consciente, responder primero con precaución, ¿verdad? Para salvaguardar su integridad física y moral. Y segundo, dejándolo ir y que se lleve todas esas vibraciones con él. No se quede con nada de eso. Aflójelo, perdónelo. Y de igual manera, si usted hace un repaso desde su niñez hasta ahora, como dije ahorita, nosotros vivimos echándole la culpa a la maestra que no me entendió, al padre que fue abusivo o ignorante, a la primera pareja que yo tuve, que me quedé traumado con aquel matrimonio lleno de deuda. Nosotros siempre vamos a encontrar a quien echarle la responsabilidad. Cuando nosotros entendamos que el libre albedrío es el poder que yo tengo para empoderarme de mi vida, hacerme responsable de todos mis actos desde que nací hasta ahora, perdonarme todos aquellos que me tengo que perdonar, que son muchos, hablo por mí, perdonarme por los abusos que he cometido contra este cuerpo maravilloso, que es un vehículo perfecto de evolución increíble, que ha tomado millones y millones de años para que mi espíritu pueda poseer, como dice Divaldo, este burrito que nos lleve hacia un lugar en este planeta Tierra, y todas las atrocidades que he cometido contra él, comiendo lo que no debo, durmiendo mal, etcétera, etcétera. Todo eso yo tengo con mi libre albedrío que reconocerlo, que perdonarme, darme permiso para perdonarme, darme permiso para perdonar a todas aquellas personas que me ofendieron, que me agredieron, que tal vez fueron un obstáculo en mi camino en un momento dado. Darme permiso para amarlas nuevamente, porque Jesús nos pidió amar a nuestros enemigos. Eh, en fin, liberarme de toda esa carga que tengo sobre mis hombros, eh, y poder echar hacia adelante, aplicar ese evangelio de Jesús en toda su expresión, en toda su máxima expresión en nosotros. Y entonces nos vamos a dar cuenta, y con esto ahora sí cierro leyendo nuevamente la respuesta a la 828, que en verdad os digo que el hombre sencillo pero sincero está más adelantado en el camino de Dios que el que quiere parecer lo que no es. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno, querido hermano Juan, qué emotivas palabras. Usted, como siempre, con esa facilidad de palabras y de, de llegarnos de un modo tan particular, ¿no? De hacernos llegar todas esas enseñanzas de una manera tan sencilla, ¿no? Creo que tengo problemitas con la cámara aquí, no se ve, pero bueno, aquí, porque el internet está un poco fallando, ha estado lloviendo mucho aquí en el país, pero le queremos dar las gracias de parte de todo el equipo Mensaje Fraternal, hermano Juan. De verdad que este tema del libre albedrío, bueno, ha hecho filosofar a tantas personas, ¿no? Y es algo que muchas veces nos preguntan, ¿no? Sobre todo en los centros espíritas, ¿por qué Dios no nos hizo a todos perfectos de un solo golpe? O por qué Dios, cuando uno empieza a separar ese Jesús, vamos a decir, sobrenatural, ¿no? A este Jesús humano, ¿no? Y se empieza, uno les empieza a recalcar que Jesús es hermano nuestro, un hermano sí muy adelantado a nosotros, pero un espíritu que con su esfuerzo logró llegar hasta donde está, con su libre albedrío bien utilizado, ¿no? Entonces, esto pone a las personas a pensar, y es cuando precisamente el mundo espiritual y esta pregunta, esta serie de preguntas tan importantes de lo que es el libre albedrío, ¿no? Entonces, hermano Juan, de verdad que gracias. Y bueno, yo creo que aquí nos quedan muchas reflexiones. Yo siempre uno esto con ese pasaje de Corintios, ¿no? De ese gran medium, de ese gran apóstol de los gentiles, como es Pablo de Tarso, ¿no? Donde él decía que textualmente, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, estas palabras de Pablo ya nos hablaban de ese libre albedrío y de esa contención que usted nos explicaba, ¿no? Porque ciertamente es así, nosotros creyendo que podemos hacer todo, y él ya nos lo recalcaba, que podemos hacer muchas cosas, pero que no todo nos convenía. Y ahí es donde radica precisamente este libre albedrío, ¿no? Este, y incluso nos advertía que no todo nos edifica, que no todas las cosas que nosotros hacemos nos edifican. Entonces, nada más yo recalcaría esto, resaltando todas estas cosas que usted nos había dicho, ¿no? Y sobre todo esa pregunta 848, ¿no? Donde dice que nosotros, este, muchas veces nos privamos voluntariamente de nuestra razón para satisfacer las pasiones. Qué importante es esta respuesta porque muchas veces estamos todos allí, ¿no? Tratando de hacer lo que nos gusta, lo que nos satisface y no lo correcto, ¿no? Ahí está el libre albedrío mal utilizado. Me disculpo, hermano Juan, que no se ve la cámara, está apagada, pero bueno, aquí estamos, aquí tiene varios saluditos en el chat, no sé si usted los puede leer usted mismo. Sí, sí, los acabo de ver. Ujú. Acabo de ver los saludos y le envío aquí en el chat un abrazo a todos. Muchas gracias por sus expresiones de cariño de siempre. Eh, la verdad que nos emociona mucho estos reencuentros. No, no, Eh, y a nosotros mucho más, pues, y bueno, hermano Juan, no quisiésemos, terminar esta reunión sin que usted nos haga esas oraciones tan lindas que usted, nos tiene acostumbrados, ¿no? Entonces le vamos a pedir, hermano Juan, después de darle las gracias, que nos diga sus consideraciones finales, pues, sus palabras finales, y luego que nos regale esa oración, esa vibración tan bonita que nos acompañen esta noche de hoy y durante toda esta semana. pues qué bonito que hayas traído el verso de Pablo, ¿verdad? Que también recoge y resume todo este capítulo del libre albedrío. Otra traducción pudiera ser todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y ahí es donde la libertad que tenemos, pues amplia, pero también somos responsables por lo que nos conviene y por lo que no nos conviene. Ahí esa capacidad de discernir realmente cuál de las dos cosas debo hacer es lo que nos va desarrollando y marcando el norte y lo que va creando nuestro futuro, nuestro mañana, como dije. El libre albedrío es esa herramienta de empoderamiento para yo ser el constructor de mi futuro, el constructor de mi mañana cuando despierte, luego de dormir esta noche y de mi mañana en futuras existencias por delante. Utilizarlo en ambas acepciones. Y realmente, pues ya como bien has dicho, pues Pablo nos traía esto a consideración y resume perfectamente lo que aquí nosotros pues podemos estudiar. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad, los abrazo a todos, siempre con el más grande cariño hacia Lipio, mi querido hermano, doña Ana y toda la familia de Mensaje Fraternal. Eh, eh, los que estuvieron en los tiempos que fuimos por allí y los que están ahora, esta familia Zavala tan extraordinaria, y en fin a todos. Eh, muchas gracias por el cariño que procuraré algún día merecer. Y entonces vamos todos a orar para dar gracias a Dios sobre todas las cosas y a los buenos espíritus que nos han acompañado durante esta noche en esta oportunidad bendita de estudiar las respuestas gloriosas que los espíritus superiores dieron a Kardec en el libro de los espíritus. Hacer, Señor, que no sea indiferente a tanta sabiduría. Hacer, Señor, que estas palabras del libro de los espíritus iluminen los rincones oscuros de mi corazón y de mi espíritu, y que yo pueda cumplir, Señor, con esa gran encomienda de conocerme a mí mismo, de conocer
mis zonas fuertes y conocer mis zonas todavía en debilidad para trabajar en ellas. Saber que no estoy solo en este trabajo. Amado Padre, que tú estás con nosotros, que el Maestro Jesús es nuestro guía, nuestro modelo, que nos acompaña en este camino y que los buenos espíritus tienen por principal objetivo ayudarnos a caminar este sendero de luz y de progreso para nosotros. Damos las gracias a la compañía de estos buenos espíritus, damos las gracias a la compañía de estos espíritus encarnados maravillosos que han estado viendo esta conferencia y vibrando en amor para que todo sea un éxito. Y pedimos, Padre, que a todos los rincones del mundo en diferentes épocas y fechas que esta grabación llegue, ilumine los corazones. Y que no importa lo que tú estés pasando en este momento, sepas que eres un hijo de Dios, que eres un hijo muy querido de Dios y que Dios, no importa dónde estés, no importa la situación, Dios quiere que te levantes, Dios quiere que consigas la felicidad de autoconocerte y de echar hacia adelante, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Que no estás solo, que ores y pidas y el auxilio llegará, porque Dios no le niega el auxilio a nadie. Y que sepas que habemos hermanos en el mundo dispuestos a apoyarte con nuestras oraciones y ojalá que algún día podamos conocernos, hablar y también en nuestra presencia y nuestras sencillas palabras, lo que podamos hacer, también apoyarnos. Que Dios los bendiga a todos y estaremos siempre a la orden de Dios y de la dirección espiritual para lo que nos sea permitido. Gracias. Que así sea, hermano Juan. Gracias, gracias de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal. Esta es su casa, hermano Juan. Aquí estamos en familia, como usted bien ha dicho, y siempre es grato reencontrar y sobre todo escuchar sus sabias enseñanzas. Para todos los hermanos que nos acompañaron y que nos verán en diferido, gracias por seguir todas estas clases. La semana que viene estará el doctor Gilberto, amigo del hermano Juan Feli de la cadena Heliosófica de Guatemala, y nos hablará del tema siguiente que se titula Fatalidad, ¿no? Entonces vamos a ver en la óptica espírita todo este tema tan interesante. Hermano Juan, para usted y toda la familia, bendiciones, agradecimientos, y nos reencontramos nuevamente en otro estudio. Claro que sí. Abrazo a todos.